Ok, creo que ya finalmente estoy en línea, en vivo. Si alguien de ustedes me puede confirmar si estamos ahí. Y de todas maneras voy a seguir intentando poner el sub en vivo. Si tú nos estás sintonizando por medio de la página de Iglesia para Todos de Facebook, la cosa es que nos está fallando el Zoom y por alguna razón no podemos transmitir en vivo, pero lo vamos a seguir intentando y si lo logramos hacer, bueno, fantástico. Si no, Sí estás. sí, ya me di cuenta. Y se me acabó, pues, híjole, se me acabó mi computadora, la pila de mi compu, así que, uy, qué bárbaro, todo va a suceder otra vez hoy. ¿Qué pasa hoy? ¿A que no pase el domingo? Sí. Nada más falta que el domingo también se vuelva. Todos los días he estado yendo la luz en mi oficina, no sé por qué. Todos los días, indistintamente. Voy corriendo por la fuente corriente de mi computadora. Claro. Ok, pues si hay forma de que alguien comparta el número de la llamada de Zoom por por Facebook, para que aquellos que quieran entrar vía Zoom lo puedan hacer. Nuevamente no nos pudimos conectar vía Zoom porque está fallando el sistema y no nos está permitiendo conectarnos no nos está permitiendo conectarnos Zoom. Pero bueno, vamos a comenzar y ya veremos si después nos podemos conectar vía. Aquí estoy intentando a ver si lo logro. Bueno, les mando un saludo a todos los que se están conectando. Estamos en el capítulo 2 de Efesios. Hoy lo vamos a comenzar. Si tienes tu Biblia a la mano, pues tráetela porque es bien difícil compartir pantalla y permanecer en mis notas. Así que échame la mano y tráete tu Biblia, ¿no? Y vamos a ver si finalmente nos podemos conectar vía Zoom. Baja un poquito la cámara, Gerardo. Te ves de la nariz para arriba nomás. ¿Cuál? ¿El Zoom? Sí. Ok. ¿Ahí? Ahí. Ok, vamos a intentar transmitir, a ver si. Y si no. Ok, ya aprendí mi computadora y si ya le piqué ahí que transmitiera, pero pues quién sabe qué estará pasando, ¿no? Ángel, ¿nos pudieras? Ah, no, pues los de Facebook no nos ven. Voy a hacer una oración y vamos a comenzar con el estudio de esta noche. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de semana a semana reunirnos y estudiar tu palabra. Gracias porque nos permites aprender y abrazar las verdades que tú tienes
para nosotros. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, nos vamos a brincar unos versículos del capítulo 1 que no terminamos la semana pasada, pero vamos a regresar un poquito más adelante cuando estemos en el capítulo, al final del capítulo 2. Y en el capítulo 2, nada más quiero hacer un repaso veloz de la situación de Pablo. Pablo se encuentra en prisión en Roma y él está esperando una condena de muerte, y esta condena de muerte, en vez de tenerlo todo triste, en vez de tenerlo todo presionado, lo tiene aprovechando la oportunidad, ¿no? Y está aprovechando la oportunidad de no estar de viaje en las iglesias predicando en vivo, sino está en prisión. Y dice, bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos de la situación que tenemos actualmente. Y Pablo escribe más de la mitad del Nuevo Testamento en este tiempo de prisión. Y bueno, uno de los libros más sobresalientes en la Biblia sobre la doctrina de lo que Jesucristo hizo en la cruz es el libro o la epístola de los Efesios. Los primeros 4 capítulos nos hablan expresamente de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, y los siguientes 4 capítulos, como decíamos, nos habla de lo que nosotros debemos hacer, cómo debemos de responder a estas cosas, ¿no? Entonces, si ya estás ahí en el capítulo número 2, vamos comenzando a leer el verso 1, que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y yo quiero hacer una nota aquí, porque Pablo dice 2 palabras, dice delitos y pecados. Está hablando de nosotros antes de Cristo, y nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos. ¿Qué quiere decir esto de delitos? Hay una diferencia entre lo que se refiere aquí Pablo entre delitos y pecados. Los delitos, aquellos que tengan conocimiento de situaciones legales, van a reconocer que un delito tiene premeditación, alevosía y ventaja. Es decir, es algo que se planea, es algo que tengo la ventaja, y es algo que hago consciente totalmente. Por eso es premeditación, alevosía y ventaja. La Biblia usa otra palabra para esto de delitos, y en algunas versiones dice que estábamos muertos en nuestras transgresiones. Y las transgresiones quiere decir, pues, traspasar, pasarte de la raya, pasarte del límite, atravesar del otro lado. Entonces, hay una definición muy fuerte sobre lo que es el delito, ¿no? Y quiero dejarlo en su mente, que los delitos los piensas, los planeas. Tienes la ventaja para practicarlos. Dices, nadie me está viendo, este es el momento, tengo toda la alevosía, toda la voluntad, todo el control, ya lo planeé, ya lo premedité, y entonces es lo que constituye un delito. Pero la palabra pecado viene de la arquería, no viene no es una palabra teológica, es una palabra deportiva. Es una palabra que se usaba para decir, ok, toma el arco y inténtalo. Y cuando la flecha no caía en la diana, esa cosa que son un círculo grande y luego se va haciendo chiquito hasta el centro, si no das en la diana, entonces estás desatinando. Y la palabra aquí literalmente es pecado. Es cuando desatinamos. Y esto es algo bien interesante, porque normalmente hablamos del pecado como si fuera lo peor, ¿no? Pero el pecado es querer hacer lo correcto, es querer dar en el blanco. Esa es la palabra de arquería, pero no dar en el blanco.
es fallar. Ahora, las semanas pasadas hemos estado hablando de esto, ¿verdad? Porque decíamos, bueno, ¿cuándo se acaba la bondad de Dios? ¿Cuándo se termina la gracia? ¿Cuándo vaya? Dios dice, ya estuvo aquí, pintamos la línea, tú y yo, pues no quieres vivir tu vida de acuerdo a mis mandamientos, entonces vamos a romper aquí relación. Y no sabemos cuándo es eso. Lo que sí sabemos es que hay una definición muy contundente en este verso que dice delito. Y el delito es premeditado. Y nos da a entender entonces que el pecado estamos tratando de vivir atinadamente, pero no hay forma que no desatinemos. Siempre desatinamos, siempre nos equivocamos, nunca, siempre nos quedamos cortos, porque nuestra humanidad así es. Entonces, Pablo nos dice, estaban muertos, no lo justifica el pecado, no, dice estaban muertos por sus pecados y por sus delitos. Ambas cosas, ¿no? Y el verso número 2 nos dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Romanos, Pablo nos habla en Romanos mucho sobre esto de la corriente de este mundo y nos dice que no nos conformemos a la corriente de este mundo. Y dice que nuestros pecados y nuestros delitos están ahí porque seguimos la corriente de este mundo, seguimos la influencia de este mundo, nos alimentamos de lo que está sucediendo, y la connotación aquí es que no estábamos buscando la mente de Cristo, no estábamos buscando lo que Dios quería para nosotros, no estábamos buscando en su palabra, sino estábamos buscando en la corriente de este mundo, ¿no? Y luego lo pone bien agresivo Pablo, porque dice que la corriente de este mundo, o sea, toda la cultura, todas las tendencias, quizá en los últimos años como ninguno, vemos que muchas tendencias, pues sí, son directamente y completamente diabólicas, ¿no? Pero la Biblia dice que las corrientes de este mundo, dice el verso 2, son conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, dice que básicamente nuestro peor enemigo, el diablo, es el que reina sobre la cultura, sobre la corriente de este tiempo. Y es por eso que Pablo, nuevamente les recuerdo, nos dice en Romanos que nosotros tenemos que renunciar a conformarnos a la cultura, que tenemos que renunciar a tomar la forma. Si yo trajera mi reloj puesto ahorita, me lo pongo y toma la forma de mi muñeca. Y eso es exactamente lo que dice Pablo en Romanos, que no nos conformemos a este siglo, que no nos conformemos a la cultura. Ahora, ¿qué manera y qué cosas es conformarnos a este mundo? Bueno, esta pregunta la vamos a contestar mientras caminamos en el estudio, ¿no? Ahora, el siguiente verso, en el verso número 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Ahora, se ha dicho mucho sobre los deseos de nuestra carne, ¿no? Pero muy pocas veces se define qué es esto de los deseos de la carne. Porque es importante comprender qué quiere decir es cuáles son los deseos de la carne. Y inmediatamente lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de los deseos de la carne, pues es los deseos desordenados de la sexualidad. Pero no, los deseos de la carne son todos nuestros deseos que están alejados de Dios. Y en Santiago 1, 14 y 15, si tienes tu Biblia, ve ahí conmigo y te voy a dar unos segundos para que llegues. Y Santiago 1, 14 y 15 nos dice,
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Aquí, a este verso yo le llamo la arquitectura del pecado, ¿no? Porque este verso nos describe así, punto por punto, cómo es que nace un pecado. Ahora, aquí hay algo súper importante, y es que nosotros somos tentados, y en la tentación no hay pecado. Esto es bien importante comprenderlo, porque muchas veces creemos que el ser tentado es pecado. Pero el ser tentado no es pecado. Es hasta que llevamos esa tentación a cabo que ya es un pecado. Pero miren, fíjense lo que dice. Dice Santiago, que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en todos nosotros hay áreas donde somos débiles, donde tenemos deseos desordenados. Y nosotros los podemos estar alimentando, estos deseos desordenados, que son precisamente los que leíamos en Efesios 3, que son los deseos de nuestra carne. Y pueden ser, sí, sexuales, pero no precisamente esos son todos los deseos de la carne, ¿no? Puede ser cualquier deseo desordenado en nuestra vida. Puede ser un deseo por el dinero, puede ser un deseo por importancia, por fama. Estos son deseos desordenados, y esa es la concupiscencia. Ahora, dice la Biblia que conforme a estos deseos que tenemos internos, nosotros vamos a ser tentados. Pero tiene un proceso. Somos primero atraídos. Y el problema es que esta atracción, decimos, ay, no es pecado. Y es como si cargáramos un bebito, ¿no? Ay, qué bonito bebé, qué bonito. Y estamos felices de la vida cargando nuestro deseo desordenado. Estamos siendo atraídos y wow, la verdad es que eso está muy interesante, está muy bueno. Yo lo quisiera tener. Y ahí habitamos, hasta que eso nos seduce. Ya no nos atrae, sino nos seduce. Nos influye a tal grado que nos lleva a tomar una acción. Les voy a dar un ejemplo, porque este ejemplo para mí es muy fácil. Hablo con muchos hombres, y uno de los problemas de muchos hombres es la pornografía. Pero los hombres, y estoy hablando de pastores, ¿no? Estoy hablando de gente que conoce la palabra, pero también es tentada. Y a través de los años, en varias conversaciones, hablo con los pastores y me dicen, mira, lo que pasa es que un día yo estaba viendo la televisión y salió una escena ahí en la televisión, y esa escena como que despertó algo en mí. De repente me sentí muy atraído a ver esas escenas, y trataba de conseguir películas que tuvieran ese tipo de escenas. Después ya no eran suficientes estas escenas, y entonces empecé a buscar pornografía, pero la cerraba y me oponía. Y en aquellos tiempos, si tú le dabas un clic a un anuncio de pornografía, constantemente salían anuncios en tu computadora, ¿no? Y él me decía, es que me sale un chorro de anuncios, no sé cómo quitar eso. Y finalmente, un día pues entró a una página pornográfica y se entregó a esta situación, ¿no? Y esta pornografía vino a ser tal en su vida que tenía más intimidad con la pornografía que con su esposa, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero es que fue tentado. Segundo, fue atraído. Tercero, fue seducido. Y esto lo gobernó. Y fíjense lo que termina diciendo Santiago,
Entonces la concupiscencia, o sea, los deseos desordenados, después de que han concebido, dan a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Sabes? Siempre el pecado, siempre nos va a llevar a muerte. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que nos vamos a morir? No, quiere decir que nos va a hacer daño. Quiere decir que va a dañar nuestra vida. Dios nos pide que nos apartemos del pecado, sí, porque lo ofende a Él, pero principalmente porque nos hacemos daño a nosotros mismos. Termino de platicarles la historia de este pastor. Su esposa lo descubrió y lo dejó y se divorció. Él terminó no estando en el ministerio y hasta hace poco tiempo todavía está luchando con esta situación de la pornografía. Estoy hablando de un ejemplo súper común en la vida de los hombres. Súper común. Cuando hablo del tema de la pornografía y del tema de la masturbación y del tema de hacer más caso a una ilusión, a una imaginación que al matrimonio, a la gente se le ponen de pelos, se le paran los pelos del espanto. Pero si en la iglesia no nos atrevemos a hablar de estos puntos que son reales en la vida de las personas, pues entonces ¿quién se va a atrever a hablar? ¿Quién se va a atrever a traer esto a la luz de las Escrituras y decir la verdad, que esto empieza en un deseo desordenado, en una atracción, en luego ser seducidos, y después de ser seducidos, ser dominados, y después de ser dominados, terminar recibiendo las consecuencias de nuestras malas decisiones? Entonces, para los hombres que me escuchan, en este momento ya no voy a hablar más de este tema, pero es un tema que con toda confianza tú puedes platicar conmigo. Y si tienes una situación donde la pornografía te está dominando, quiero decirte que sí hay manera de ser libre, que sí hay manera de escapar, que sí hay manera de dejar de vivir en una relación de plástico con mujeres que no existen en tu vida y verdaderamente volver a lo que debes de hacer, que es atender a tu esposa. Y bueno, el que le quede el saco, con gusto platicamos, ¿no? Entonces, regresamos a nuestro verso. ¿Quedó claro lo que hablé de la arquitectura del pecado, muchachos? Ustedes que los veo aquí enfrente de mí, nada más muevan o no la cabeza, ¿verdad? Pero es una seducción, es un proceso. No es que de repente, ¡ay! No. Es un proceso. Dice Rosy que hay mucho ruido, como si tuviera una máquina andando. No, lo que pasa es que es la computadora. Tengo el teléfono encima de la computadora. Lo voy a detener aquí. Si me ven de ladito, perdónenos. El día de hoy no pudimos hacer la transmisión vía Zoom. Estoy intentándolo todavía. Si logro esta transmisión vía Zoom, pues se van a acabar todos los problemas, ¿no? Pero seguimos adelante. Regresamos al versículo 3 del segundo capítulo de Efesios, de donde venimos, porque decíamos que entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí donde quiero resaltar es que dice que haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Decíamos que Santiago nos dice que es una seducción, que nos sentimos atraídos. Y Pablo, si tú estuviste con nosotros en el estudio de Filipenses, nos habla bastante de que lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra mente. Que, por ejemplo, los hábitos de la felicidad los encuentras en cambiar tu mente. Pero también donde llevas tu mente,
si no cuidamos nuestros pensamientos, si no cuidamos nuestra mente nos va a llevar al pecado, y eso es la seducción. Ahora, el versículo 4, me encanta esta palabra. De verdad que me gusta mucho, y a lo mejor tú ya me has escuchado decir eso, porque el versículo 4 empieza con una frase extraordinaria y dice, pero Dios. O sea, ya nos dijeron, ¿sabes qué? Antes estabas muerto en tu pecado, ya vimos la arquitectura de cómo funciona el pecado en nuestras vidas, y la Biblia nos dice, antes estabas entregado a una mente seducida, pero Dios. Y esta es la historia de mi vida, la verdad. Porque han pasado tantas cosas en mi vida, pero Dios se ha atravesado, pero Dios se ha hecho presente. Y en este caso Pablo dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Romanos 5:8, lo puedes apuntar ahí, yo lo tengo aquí en mis notas, nos dice y nos habla de este amor. Y nos dice que mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es la riqueza de la misericordia y del amor de Dios. No, Dios no nos amó cuando empezamos a ir a la iglesia. Dios no nos amó cuando empezaste a leer la Biblia. Dios no nos amó cuando decidimos tratar de salir de nuestros malos hábitos. Dios no nos amó cuando decidimos ya portarnos bien. Dice la Biblia que Dios nos amó aún siendo pecadores. Cuando estábamos en la porquería, Dios ahí nos amó. Y eso es extraordinario, porque no importa el estado en que hayas estado, no importa de dónde vengas, no importa lo que hayas hecho, no importa dónde hayas estado, Dios ya te había amado, aun cuando no estabas haciendo lo correcto, aun cuando estabas completamente entregado, perdido, completamente tu vida desordenada, tu vida entregada a cosas que no le agradan. Aún así, Cristo te amó. Y Cristo murió en tu lugar. Y volvemos a nuestro pasaje en Efesios, capítulo 2, verso 5, dice, y aún estando nosotros muertos en pecado, o sea, aún cuando ni caso le queríamos hacer, aun cuando estamos completamente involucrados en la corriente de este mundo, en la cultura de este mundo, aun cuando nuestra mente no está en él, aun cuando nuestra mente está siendo seducida y gobernada por nuestras pasiones desordenadas, aun estando nosotros así, dice la Biblia, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego termina este verso diciendo, por gracia son salvos. ¿Qué quiere decir esto de gracia? Ya lo hemos platicado en semanas pasadas, pero gracia quiere decir recibir lo que no merecemos. Eso es gracia. Recibir lo que no merecemos. Y dice la Biblia que aún nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, Él tuvo gracia para con nosotros y nos dio vida juntamente con Cristo. Aquí donde dice que nos dio vida juntamente con Cristo, obviamente está haciendo referencia a la resurrección de Jesucristo. Y el verso 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestes con Cristo Jesús. Ahorita lo explico. El verso 7 dice, ¿para qué? ¿Para qué hizo todo esto? Y dice,
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y yo sé que está bien complicada esta cita, pero déjenme explicarlas, ¿no? Ya vimos que aún nosotros estando muertos, aún siendo pecadores, aún sabiendo Dios que nosotros íbamos a nacer, en mi caso un 25 de julio del 1966, Él murió por mí en el año 0. Aún sabiendo que yo iba a nacer 1966 años después y que no lo iba a conocer y que yo iba a vivir mi vida según mis pasiones, según el seguir la cultura, según siendo gobernado absolutamente y seducido por mis pecados, aún sabiendo eso, Jesús, Él decide morir por mí. Y luego la palabra aquí nos dice que nos dio vida junto con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. ¿Cuándo sucedió esto? Sucedió cuando yo lo conocí, cuando empecé a leer la Biblia, cuando empecé a ir a la iglesia, ¿cuándo sucedió que Cristo me resucitó, que Dios me resucitó junto con Cristo? ¿Cuándo Dios me ofreció vida? ¿Cuándo Dios me ofreció perdón de pecados? No cuando yo me hice una persona espiritual, hace 2000 años, aún sabiendo todo lo que íbamos a hacer, la calidad de vida que íbamos a vivir, Él decidió morir por ti y morir por mí, y nos da la oportunidad de abrazar su regalo y de decir gracias, tomo este regalo. Él con su vida pagó la deuda que teníamos y está en nosotros aceptar que Él haya pagado la deuda, aceptar nuestra libertad de nosotros tener que pagar esta deuda. Juntamente Dios nos resucitó como Cristo, pero está en nosotros el tomar la decisión. Entonces, el versículo número 7 dice, ¿para qué? ¿Para qué hizo Cristo esto? Y dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Lo explico rápidamente. Dice, para mostrar en los siglos venideros. Todo esto Jesucristo lo hizo para demostrar su gracia para con nosotros. Te voy a dar un ejemplo para que lo podamos comprender. Yo no sé si conocen la historia de Oskar Schindler, creo que se pronuncia. Oskar Schindler es un judío, es un empresario que gastó todo su dinero para salvar judíos del Holocausto. Él no se hizo famoso hasta muchos años después, cuando se hizo una película, una biografía de él, donde se muestra todo lo que hizo. Y la película termina diciendo que Oskar termina diciendo, si tan solo este anillo lo hubiera vendido, hubiera salvado a uno más, hubiera salvado a una persona más. Si no has visto la película, te la recomiendo. No, normalmente no recomiendo películas, esta sí la recomiendo. Y Oskar Schindler trasciende a la historia como una persona que regaló todo, se desgastó por completo para salvar la vida de otros. Ok. Cuando la Biblia dice que Jesucristo ha hecho todo esto para mostrar en los siglos venideros, se refiere exactamente a esto. La gente actualmente no tiene esta admiración, no toda la gente tiene esta admiración por Jesucristo, donde están en asombro de que Cristo haya entregado toda su vida, muriendo por nosotros. Y la palabra nos dice que esto va a ser así de reconocido como es el caso de Oskar Schindler, ¿no? Pero Schindler. Pero esto
en el cielo. Las criaturas celestiales y el resto de los ángeles van a estar en admiración absoluta diciendo, ¿cómo es posible? Esta gente no valiendo nada, estando entregados, por decirlo así, al Hitler del pecado en sus vidas por completo. Jesucristo va y los rescata, aun cuando ellos ni siquiera lo querían. Eso es lo que se refiere este verso. Es para mostrar en los siglos venideros su abundante gracia. Ahora, tú dices, bueno, ¿y a mí qué me importa qué es lo que suceda en el cielo? Me interesa lo que suceda en la tierra, ¿no? Bueno, pues aquí en Efesios nos echa un vistazo Pablo de lo que va a suceder y por qué Cristo hace esto. Simplemente hay otras escrituras donde dice que Cristo hace cosas por amor a su nombre, ¿verdad? Porque Él no se va a negar a sí mismo, porque va a hacer todo lo que Él ha dicho que va a hacer. Y esto es parte de esto para su fama, para su gloria, para su honra, específicamente. La atención total no está entregada a Dios en este momento. Pero dice la palabra que nosotros, nuestro destino, lo decíamos creo que la semana pasada o antepasada, es entregar toda nuestra atención a Dios. Y esto obviamente solamente lo vamos a vivir en el cielo, donde estemos asombrados y completamente en un gozo extraordinario. Pero no quiere decir que desde el día de hoy no debemos de vivir nuestras vidas de esta manera, completamente y absolutamente entregados a Él. Y sigo leyendo en este verso, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es un don de Dios. Y ya lo platicamos en Filipenses, pero lo tengo que volver a platicar. Dice la Biblia que somos salvos por medio de la fe. ¿La fe en qué? La fe en la muerte, resurrección de Cristo Jesús, que siendo Dios se hizo hombre y subió a una cruz para pagar por nuestros pecados. Esa es la fe que tenemos. Y dice, y esto no de ustedes, es un don de Dios. Y luego remata, por si teníamos la duda, y dice, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, no hay manera de que en el cielo tú puedas ir ahí caminando diciendo, bueno, señores, pues yo sí sé que Jesucristo murió por mí, pero yo prediqué todos los días de mi vida y me aventé algunas mandas, me fui de rodillas varias veces de mi ciudad a la iglesia, le di de comer a los pobres, hice todas esas obras, y entonces Cristo pagó por el 60% de mis pecados, y a través de todo lo que yo hice y de todos mis esfuerzos y de todas mis obras de caridad, me gané el otro 40% del cielo. En lo absoluto. La Biblia dice que ninguna obra nos va a salvar. No me lo malinterpreten y ahorita lo vamos a leer. Las obras prueban lo que hay dentro de ti, pero las obras no te salvan. Las obras prueban que has sido salvo, que has sido perdonado, que has sido transformado, ¿verdad? Y el último verso que vamos a leer el día de hoy es el verso número 10, donde dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí, Dios quiere que nosotros estemos en buenas obras, definitivamente, y Él ha preparado una serie de cosas en las cuales nosotros tenemos que caminar en ellas y cumplirlas, definitivamente, pero en ningún momento son estas obras las que nos ganan el cielo. Pero aquí es muy importante definir que nuestro proceso que se llama de santidad, en ese proceso que nos parecemos más a Jesucristo, en ese proceso que tratamos de obedecer
su palabra, hay obras que hacemos, ¿verdad? Hay algunas cosas muy definidas que la Biblia nos da, pero hay otras cosas que yo estoy convencido que Dios ha trazado para la vida de cada uno de nosotros. Cosas que nadie más va a poder cumplir. A mí me aterra que el día de hoy o el día de mañana me pierda de hacer las cosas que Dios ha preparado para que yo haga. Y me mantengo atento a qué será que es lo que Dios quiere que haga este día. ¿Será que le voy a hablar a una persona? ¿Será que voy a encontrarme con otra persona? ¿Será que voy a orar por alguien? ¿Será que voy a dar una palabra de aliento? ¿Será que una persona que tenía muchísimo tiempo sin recibir una expresión de cariño físico, ¿será que Dios va a atravesar a esa persona por mi camino? Y estoy hablando normalmente de personas de la tercera edad que se encuentran solas y que ustedes me han escuchado decir muchas veces que a lo mejor el único contacto físico que tienen esas personas son los abrazos que les damos el domingo en la iglesia, ¿no? Pero Dios ha preparado obras para que caminemos en ellas, para que las hagamos. Algo que yo platico mucho con mis hijos es una frase que usamos mucho en esta casa, donde decimos que en el camino de la obediencia a Dios, Dios tiene estratégicamente ubicados regalos para nosotros. Y no estoy hablando regalos para gastárnoslos y vivirlos. No, estoy hablando oportunidades. Pero si yo no camino en este camino de la obediencia, no me voy a encontrar con sus oportunidades. No las voy a encontrar. Si yo prefiero caminar el camino de la influencia de la cultura, si yo decido caminar y alimentarme constantemente de los medios, no solamente de las redes, sino de los medios, los programas, y me permito ser influenciado. En forma de resumen, lo vuelvo a decir, bueno, empieza a despertar mis deseos desordenados empiezan a seducirme hasta el día en que doy rienda a mis deseos desordenados, caigo en ellos y encuentro la muerte. Pero si no me dejo gobernar, sino decido vivir una vida creciente en Cristo, decido vivir en este proceso de la santidad que se le llama, entonces voy a encontrarme con estos regalos, con estas actividades, con estas buenas obras que Dios ha preparado que yo haga. Él las ha preparado para que yo las haga. Pero es una cuestión de la voluntad. Es una cuestión de libre albedrío. No suceden automáticamente las cosas, ¿verdad? Dice el versículo 10, se los vuelvo a leer. Dice, somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús. Así, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjate la diferencia del lenguaje. Hace rato estábamos diciendo que esta frase que me encanta, donde dice, pero Dios, ¿no? O sea, nosotros vivíamos en nuestro pecado, pero Dios nos amó aún cuando estuviéramos ahí, ¿verdad? Y nos ofrece salvación, nos resucita juntamente con Cristo, nos perdona nuestros pecados, todo eso para su fama, y luego nos dice que somos salvos por gracia, por un regalo, que ninguna actividad que nosotros hagamos nos puede comprar el cielo, pero dice, somos hechuras de Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, el cristianismo se trata de hacer estas obras. Y no para ganarnos el cielo, no. Porque son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Mira, voy a explicar algo, a lo mejor está muy teológico, pero me voy a ir con cuidado. Dice la Biblia que Dios tiene un cuerpo aquí en la tierra. Eso quiere decir que Jesucristo caminó en este planeta
con su cuerpo físicamente, siendo Dios, caminó en ese planeta con su cuerpo. Pero dice la Biblia que ahorita, en este momento, Dios tiene un cuerpo en la tierra. Este cuerpo, dice la Biblia, que es la iglesia. Todos nosotros somos parte del cuerpo, así lo llama la Biblia, parte del cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza del cuerpo, el que la dirige. Ok. Tendríamos entonces que preguntarnos si tú y yo somos el cuerpo de Cristo, si tú y yo somos las manos, los pies, si tú y yo somos, no sé, el corazón, todo lo que quieras de Cristo. ¿No deberíamos estar haciendo las obras que Cristo estuviera haciendo en la tierra? O sea, que estuviera haciendo Cristo en la tierra. Y no tengo tiempo de entrar en este tema. El domingo casi entro también, pero solamente Cristo hizo 5 cosas. Solamente 5. Y a lo mejor el domingo hablo de ellas. Pero nosotros deberíamos estar haciendo estas 5 cosas. Entre ellas es servir a las personas menos afortunadas, hablar de Él. Deberíamos estar haciendo las obras que Cristo estaría haciendo en la tierra. Y es precisamente lo que dice este verso. Nosotros somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Sabes cuáles obras son estas? Las que Cristo estuviera haciendo en la tierra. Las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Me llama la atención el vocabulario inclusive que usa este verso bíblico, porque dice para que anduviéramos. Esta palabra de andar habla de caminar en ellas. O sea, no es una obra que concluimos, sino es una obra continua en nuestras vidas. Y bueno, yo sé que apenas llevamos 40 minutos hablando y normalmente me trueno 60, pero necesito parar aquí porque la temática está es muy teológica, muy doctrinal en lo que Cristo hizo, pero es súper importante nada más esbozar esto de esta manera. Dice la Biblia, es lo que hemos platicado el día de hoy, que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. En otras palabras, no teníamos solución. Pero Dios, aún cuando nosotros lo rechazamos, Él nos amó y nos ofreció salvación. ¿Para qué? Para mostrar su gloria. Y nos dice que esto es un regalo, que nosotros no podemos pagarlo, no nos los podemos ganar, pero que a su vez Dios nos creó para caminar en buenas obras. Y yo les dije que son las obras que Cristo estuviera haciendo cuando estuviera aquí en la tierra. Y usa la palabra que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, eso es todo lo que hablamos el día de hoy. Entonces, lo voy a dejar ahí. Y a los que están en Facebook Live, pues ustedes nos pueden preguntar algo aquí por Facebook Live. No voy a cortar la transmisión, pero normalmente las personas que escucho son las personas que tengo en Zoom. Y tengo un grupo pequeño aquí de Zoom que no pudimos conectarnos en vivo a Facebook, porque, no sé, estuvo fallando Facebook el día de hoy, o a lo mejor es mi conexión. Pero quisiera preguntarles a las personas que están por Facebook, o inclusive a los que están, a las personas que están en Zoom, si tienen alguna duda, un comentario, este es el momento, ¿no? Y los que están acá en Facebook, también, si ustedes tienen una duda, un comentario, me lo pueden escribir y sí, lo voy a tratar de leer aquí en mi teléfono, porque los estoy viendo en el teléfono pegado a la computadora en donde estoy con los muchachos vía Zoom. Entonces, muchachos, el que tenga en Zoom alguna duda, algún comentario, ahorita mismo es el momento. ¿Ok?
bárbaros. Siempre me dejan así temblando. O soy muy buen maestro. Sí, aquí Germán nos dice. Germán, sí. Germán. Dice, sí, yo tengo una duda, Gerardo. Ahorita tú estabas comentando acerca, bueno, de los pecados que a lo mejor ya hemos nosotros, quizás sin querer, hemos practicado, a lo mejor hemos bebido, hemos consumido alguna sustancia que no debíamos, que afectaba a nuestros cuerpos. Y ahora que estamos cambiando nuestras vidas, que estamos dedicándonos a Dios, pero yo he visto que algunas personas que practican la fe en Jesús y ellos beben. Yo veo que son personas que tienen a lo mejor una forma de vida que en la iglesia quizá dirían que no es correcto. No sé, tu pastor, ¿qué opinas? Entonces, ¿está mal que se beba vino, que una persona cristiana beba un poco de vino o de pronto algo, no sé? También te voy a decir que, bueno, en este caso no estoy confundido o no quisiera estar confundido, pero no sé si está esa diferencia entre el beber un poco de vino, una copa o un poco de licor. ¿Me explicas? Sí, mira, hay varias maneras de contestar tu pregunta, Germán. Y la voy a contestar de dos. La primera es que la Biblia nos dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, ¿verdad? ¿Cuándo son las cosas que nos dejan de convenir? Nos dejan de convenir cuando nos dominan. Entonces no debemos de ser dominados no solamente por una sustancia como el vino, ¿verdad? Sino por nada. No debemos dejarnos ser dominados por absolutamente nada. La Biblia nos dice expresamente, específicamente sobre el licor, que no tenemos que embriagarnos con vino, porque cuando una persona se emborracha, pierde el control y pierde los valores, todo se disuelve. Las decisiones son muy tomadas a la ligera y puede tomar malas decisiones. Eso es lo que la Biblia nos dice. Mucha gente me dice, no, es que Jesús no tomaba vino, tomaba jugo de uva. Y yo le digo, sí, tomaba jugo de uva fermentado, ¿verdad? Llega una boda Jesús y se acaba el vino, porque para que se acabara el vino es porque la boda ya llevaba varios días, porque los judíos aventaban bodas de 7 días, ¿no? Entonces se acaba el vino, la gente ya está ahogada en licor y Jesús convierte agua en vino, ¿verdad? En diferentes ocasiones nos dice la Biblia que Jesús tomaba vino. Ahora, ¿yo estoy diciéndole a la gente que tome vino? No, definitivamente no le estoy diciendo a nadie que tome vino. Lo que sí tengo que decirte es que la Biblia lo que nos dice es que no permitamos que el vino nos gobierne y que no nos gobierne ninguna otra cosa. Esa es una contestación. La segunda contestación es que dejamos de hacer cosas simplemente porque no nos conviene. Yo tengo varios conocidos que tenían un problema, por ejemplo, con el alcohol. Se recuperan, dejan el licor, dejan de ser alcohólicos, pero no por eso nos vamos a ir a comer a un bar, ¿no? O sea, sería una tontería, ¿verdad? O no por eso, porque ya esté bajo control, se va a aventar una cerveza mientras come. No vamos a hacer las cosas que no convienen en ese tono. La segunda manera que no nos conviene es qué va a pasar con la gente que está a nuestro alrededor. Porque la gente no sabe si yo me tomé una o 24 cervezas. Lo único que la gente sabe es que en mi caso, yo soy pastor, estoy en un restaurante, en un lugar, y la gente se puede confundir. En mi caso, yo tengo que tener mucho cuidado, porque yo me debo a la gente, porque la gente me escucha, la gente me ve, tiene una perspectiva de mi vida y tengo que tener cuidado. Entonces, la Biblia me dice que no debo dar mal testimonio. La Biblia me dice que no debo de dejarme gobernar
por nada, por ninguna sustancia. Y la Biblia me dice que yo debo de ser sensato, ¿no? No todo me conviene. Entonces, es un criterio. En lo personal, pues simplemente pues, lo evito, ¿no? Y no juzgo a alguien que se tome una cerveza. No, el problema es perder el control. Sí, contesté, Germán. ¿Alguna otra cosa, muy muchachos? claro, muchas gracias por explicarme. Muy claro, muchas gracias. Bueno, normalmente los pastores dirían, no, cero de vino, eso te va a llevar al infierno. Bueno, no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Ok, ¿alguien más tiene algún comentario? Ahorita sería bueno saber de ustedes. Y Sí, yo tengo uno. sale Ángel. No sé, me gustaría que me explicaras o nos explicaras, hablaste de delitos y pecados, ¿no? Sí, Que los delitos eran premeditación, alevosos y ventajosos, y que el pecado era pues un desatino como su definición lo dice. Pero si lo pusiéramos en una escala de valores o que te quite puntos por decir algo, o sea, ¿es peor hacer un delito que cometer un pecado o no sé? sí, claramente Pablo hace una diferencia entre un delito y un pecado, porque él quiere dejar claro que en la cuestión del delito es precisamente lo que hablamos, ¿no? Una persona que se deja gobernar por su concupiscencia, que se deja gobernar, ya fue seducido por su tentación, ya se entregó a ella, o sea, lo analizó, lo acarició, lo pensó, lo planeó y finalmente cayó en su deseo desordenado. Eso es lo que constituiría el delito, ¿no? Y Pablo nos dice, hey, estaban muertos en sus delitos, pero no minimiza el pecado, ¿no? Dice, y en sus pecados, o sea, tan grave es la premeditación, alevosía, la ventaja, como el desatino diario, ¿no? Porque todos diario desatinamos, todos. ¿Y qué quiere decir eso? Que en realidad, por ejemplo, a veces decimos cosas sin pensarlas. Y dices, ay, cara, ya dije esa tontería. O decimos que somos personas morales y de repente nos aventamos unas mentiras para salir de un problema fiscal o de un problema ¿cómo se dice? Automovilístico. O sea, y todos esos son pecados, ¿no? Y aunque nosotros conocemos el término como pecado, que todas las cosas incorrectas que ofenden a Dios es un pecado, Pablo nos hace una definición en que hay pecados que te dominan, te gobiernan, los acaricias y te seducen, ¿no? Y hay pecados que cometemos a diario, pero ambos pecados, dice la Biblia, ambas situaciones, en el caso, como lo habla en el pasado, nos tenían muertos, ¿no? El pecado es pecado y nos separa de Dios. Y si no es por Cristo que murió en la cruz por nosotros, no tenemos la posibilidad de tener una relación personal con Jesucristo. ¿Sí contesté tu pregunta, Ángel? Sí, claramente. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más tiene una pregunta, muchachos? Ok, Ruth. Nos está hablando por aquí. Adelante, Ruth. Perdón por el ruido que José está pasando el camión de la basura ahora. Sí, Ruth. Nos dice Ruth, sí, es cierto, es que hay cosas que nosotros sabemos
que Dios no quiere para nosotros, para nuestras vidas, como lo que ya nos platicaba ahora Germán, ¿no? De la duda que tenía, que tan bien o mal esté que de pronto consumamos un poco de alcohol, si debemos, si podemos, pero si sabemos que no es bueno para nuestro cuerpo, que le estamos perjudicando de alguna manera y que a Dios no le agrada lo que vamos a hacer después de aquello, es como cometer un delito, como robar, es pecar, y Dios nos quiere dar bendiciones. Sí, así es. Ahora, no hablamos nada más del licor, pero ¿cuántas cosas se convierten en algo peligroso para nosotros, no? Simplemente podemos hablar del alcohol, pero hablamos hace rato del sexo, de la pornografía, hablamos también de nuestras conversaciones. Hablamos de la ambición, de querer tener poder, de querer tener dinero y lograrlo a como dé lugar. Y todas estas cosas nos hacen daño. Es exactamente la misma categoría donde decimos que no nos deben de gobernar estas cosas, ¿no? O sea, Dios quiere que nosotros prosperemos, pero ¿con qué fin? ¿Con que nos hagamos egoístas, envidiosos y nos hacemos el dinero nosotros mismos? ¿O quiere que prosperemos para el extendimiento de su reino y para ayudar a otras personas? Son cosas completamente diferentes. Porque Dios nos daría una posición de autoridad y de poder. ¿Será para servirnos a nosotros mismos o será para servir a los demás? Y yo creo que está en ese concepto, ¿no? No podemos permitir que nada nos domine. Y todas las oportunidades y todas las cosas que vienen en nuestras vidas no vienen por casualidad. Vienen, con toda seguridad lo digo, para servir a Dios y servir a las personas. O servir a Dios sirviendo a las personas. ¿Algo más, muchachos? Amén, dice Germán. Para los que no nos están viendo y nos están en Facebook, a la vez que estoy con ustedes en Facebook, estoy con un grupo en Zoom y tenemos a personas en ese grupo de Zoom que hablan el lenguaje de señas mexicano, y Lupita me hace el favor de decirme qué dicen los muchachos, porque yo nada más sé decir hola y es todo. Bueno, mentira también, es lo único que sé decir. Será porque soy muy mentiroso, ¿verdad? Y yo te invito a que tú te unas la próxima semana por Zoom. Abrimos espacios para comentarios, preguntas, aclaraciones en nuestro estudio de Efesios. La semana que entra vamos a seguir con nuestro capítulo número 2. Y muchachos, ¿hay algo más que vamos a comentar esta noche? Si no, vamos a despedirnos. Pues nomás quiero mencionar algo que en una de las lecciones de Celebremos Recuperación aprendí, ¿no? Y dice que somos esclavos de todo lo que nos domina. Así es, nos convertimos en esclavos. Y Cristo Jesús vino para hacernos libres. Entonces, y esta libertad es una decisión que tomamos nosotros. Amén. No sé si Noemí había levantado la mano o si había dicho bye bye. Sí. Perdón, va a ser muy breve. Adelante. Sí, tengo una duda y quiero preguntarte. Tú nos hablabas hace un momento acerca de la fe en Dios. Nuestras actividades también tienen que demostrar que nosotros tenemos fe en Dios, que nuestro vivir está encaminado en Él, nuestra forma de actuar, de comportarnos con la gente, nuestra amabilidad, nuestra interacción con los demás, las cosas que hacemos también, todo eso es parte de esta misma fe en la que vivimos con Dios. Pero a lo mejor a veces hay algunas personas con las que nos Creo que el Zoom se cortó. Algo sucedió. Déjenme ver si ya se reconectó. Entonces es una falsedad.
si tú me dices que ay, pues tienes fe, pero yo te vi decir esto o yo te vi hacer lo otro, entonces hay una falsedad. ¿Y qué hacer? ¿Cómo contestar? Nosotros no queremos vivir en pecado, pero a veces cometemos errores. Y entonces, ¿cómo podemos responder? ¿Qué podemos hacer? Porque yo sé que Dios sabe todo lo que nosotros hacemos y Dios nos ve en todos los momentos. Él sabe cuando nosotros estamos diciendo una mentira, cuando estamos siendo sinceros con Él. Dios sabe lo que estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo mal. Entonces, a lo mejor ese tipo de acusaciones, no sé, puede hacer que nos hagan sentir un poco de vergüenza, no sé. ¿Qué será? A veces pienso que sí es importante el vivir en practicando lo que nos comentas, pero ¿qué sucede con las opiniones? Lupita, se me fue la señal por alguna razón. ¿Me pudieras explicar rápidamente? Sí, yo te explico. Noemí nos preguntaba acerca de lo que ya tú comentabas, nuestra vida en fe en Cristo Jesús y nuestro continuo caminar en Él, pero de pronto sucede algo que nos hace pecar, a lo mejor nos hace cometer algún error, tomar una mala decisión, y entonces podemos ser criticados o acusados de ser personas falsas. Mira, pues no tienes tanta fe, no eres tan serio en lo que nos estás diciendo. Entonces, ¿qué es más importante? Preguntaba Noemí. ¿Que realmente mi interacción con la gente sea muy buena o que realmente viva esa práctica con Dios? Bueno, son varias cosas aquí que pregunta Noemí, ¿no? La primera cosa es que nuestra vida la tenemos que vivir para el público de uno, y ese es Dios. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, nos tiene que importar lo que Dios piensa y agradarlo a Él. La segunda cosa que tengo que decir es que esta imagen que por mucho tiempo los cristianos hemos querido dar de hipersantidad y de que no pecamos y de que no tenemos, voy a usar la palabra adicciones, y no estoy hablando de drogas, sino cosas que nos dominan. Todo lo que nos dominan es una adicción. Y tratamos de decirle a la gente que si te haces cristiano, tu vida va a ser completamente feliz y no vas a tener problemas. Y vendemos un evangelio así súper barato en estas cosas, pues vamos a tener este tipo de problemas, ¿no? Tenemos que ser gente completamente genuina, no descarada ni irónica. O sea, tenemos errores, sí, pero no presumimos que no los tenemos. No presumimos que no cometemos errores ni que no pecamos. Y algo también muy, muy importante es que cuando hacemos las cosas correctas, queremos que la gente nos esté viendo. Pero cuando hacemos las cosas incorrectas, pues queremos que nadie nos vea, ¿verdad? Pero el error es atraer la atención a nosotros. Nuestra responsabilidad es atraer la atención a Dios. Si vemos cómo Jesucristo se condujo mientras caminó en este planeta, vamos a ver que aún siendo Dios, la gente lo quería alabar a Él y exaltar. Y lo que hacía Jesús es que llevaba la atención de las personas a Dios. Y esto es lo mismo que tenemos que hacer. Nuestra vida tiene que ser un canal que atraiga a las personas a Dios. Vamos a cometer errores. Y la gente, la verdad es que los va a criticar, pero depende de dos cosas. La primera, cuánto hemos amado y servido a esas personas, cuánto hemos sido genuinos con ellos en sus errores y en nuestros errores. Y esta es la segunda cosa, cómo nos hemos conducido con ellos a causa de sus errores y de sus malos hábitos. Si hemos sido jueces, si nos los agarramos a bibliazos, si los rechazamos, si los juzgamos, eso es exactamente lo que vamos a recibir. Pero si nosotros permitimos que las personas tengan una relación genuina con nosotros, aceptándolos tal y cual son, con sus defectos y con sus habilidades, la gente normalmente nos va a tratar así. Pero cuando nos conducimos religiosos y juzgadores, no sé si existe esa palabra,
eso también vamos a recibir. Ahora, lo último que tengo que decir es esto. Hemos sido llamados a tener estas buenas obras y ser de testimonio para los demás. Nos vamos a equivocar. Definitivamente nos vamos a equivocar. Y es aceptar la gracia de Dios, su perdón, y a veces, sí, la gente nos va a juzgar, y nos va a señalar. Y por eso tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo y nuestro mejor trabajo. Entonces, no sé si contesto tu pregunta o aclaro tu comentario, Noemí. Sí, está muy claro. Sí, gracias, Gerardo. Gracias por explicarme. Bien. Entonces, ¿hay algún otro comentario? Más que nos vamos a equivocar, vamos a pecar, pero no hay que cometer delitos. Sí, no vivir en delito. Déjenme ir rápido aquí donde estoy compartiendo en la página de Iglesia para Todos. No vaya a ser que alguien haya escrito un comentario y no lo pueda leer en mi teléfono. Y si no, pues entonces hacemos una oración y terminamos. Yo creo que mi problema de hoy es mi conexión, porque mi teléfono está funcionando con el servicio y no puedo ni siquiera conectarme a la página de la iglesia desde mi computadora. Yo estuve revisando y no encontré preguntas, nomás Rosy Estrada, nomás que no sé a qué se refiere, dice tengo la Biblia católica y no lo encuentro. No encuentro Efesios. Ok. Sí, no importa qué Biblia tengas, Efesios se encuentra, si abres a la mitad la Biblia, a tu mano derecha, vas a encontrar primero los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, y luego van a empezar lo que le llamamos las epístolas. Entonces, sigue caminando y vas a encontrar el libro de Efesios después de Gálatas. Sí, no hay preguntas. Es que apenas está poniendo, es una lentitud, pero no puedo ver los comentarios. Igual, quiero agradecerles a todos los que se han sintonizado y han sido tolerantes con nosotros el día de hoy. No esperábamos tanta falla técnica desde el domingo, como que, caray, la tecnología me ha atacado a mí, ¿no? Pero pudimos tener el grupo de Zoom, y a los que nos vieron por Facebook Live, les mando un fuerte abrazo. Permítanme hacer una oración para terminar si ya no hay ningún otro comentario. Señor Jesús, nos ponemos en tus manos. Te damos gracias porque tú nos has amado muchísimo antes de que nosotros tan siquiera pensáramos en ti. Para todos, no vaya a ser que alguien haya escrito comentarios. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos a ti agradecidos. Señor, ayúdanos a comprender que tú nos has hecho libres de nuestros malos hábitos, que tú nos has dado la oportunidad de caminar en las obras que has preparado desde antes de que este mundo existiera. Nos queremos entregar a ellas. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Ok, muchachos, pues les agradezco mucho que hayan estado conmigo. Les prometo que trataré de no estar sacado de onda la próxima semana con las fallas técnicas, ¿no? Pero cualquier comentario, cualquier duda, pues la sigo contestando en línea. Señor les bendiga, buenas noches. Buenas noches. Hoy no nos toca, Gerardo, ¿eh? ¿No? Bueno. Gracias, buenas noches. Dice Germán Ruth, Noemí.